6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 3 de junio, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. El pasado sábado se produjo la juramentación de Nayib Bukele como nuevo presidente de El Salvador, el sexto después de la culminación de la sangrienta guerra civil que vivió ese país, y él se juramenta en un país que tiene como principal desafío el tema de la seguridad ciudadana, porque es un país donde la gente vive con un problema muy grande de pandillerismo, la llamada Mara Salvatrucha, que las Mara 13, etcétera, que hacen prácticamente que ese país sea invisitable. Es decir, ese país solo recibe personas que van a cumplir compromisos a El Salvador bajo estrictas medidas de seguridad. Personas que van a reuniones de alguno que otro organismo internacional, gente de organismo internacional que va a ese país a resolver situaciones y así por el estilo. Representantes de ventas, gente que va a una actividad específica, pero ir a visitar, a disfrutar de ese país es una cosa prácticamente imposible, y entonces eso limita realmente las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de desarrollo del país. Nayib Bukele fue muy optimista en el discurso que pronunció en su juramentación, con la presencia, entre otros invitados internacionales, del presidente Danilo Medina y del canciller Miguel Vargas Maldonado, aunque él no dijo cómo va a enfrentar este problema de la inseguridad, cómo va a dar mayores oportunidades de empleo y cómo va a poner esa economía salvadoreña a crecer. No obstante, vamos a pensar que su optimismo es producto de que realmente él tiene planes y va a desarrollar esos planes, que ojalá así sea. Él de inmediato adoptó una medida anunciada al estilo Donald Trump por Twitter, no en su discurso, sino posteriormente por Twitter ya juramentado, una decisión que es una decisión popular, obedece a un reclamo de muchas personas, aunque deja la posibilidad de descontentos en el ejército, pero lo hizo en la mejor etapa, que es en la etapa de su juramentación, en la etapa de llegada de un presidente, donde nadie todavía está dispuesta a enfrentarle. Él ordenó inmediatamente que sea retirado el nombre de el coronel Domingo Monterrosa a la tercera brigada de infantería del ejército, porque este señor Monterrosa, el coronel Monterrosa, comandaba el batallón
que actuó en la llamada masacre de Mazote, que formó parte de una campaña final contra la guerrilla por parte del ejército salvadoreño, pero las víctimas en ese caso no fueron guerrilleros, sino varias poblaciones civiles, y donde más dramático, donde más cruel resultó el asunto fue en el poblado de Mazote. Esto ocurrió en el mes de diciembre de 1981. Entonces Mauricio Funes, el presidente Funes, hizo más o menos una sugerencia y exhortó a los militares a revisar a quienes les rendían honores. Se estaba dirigiendo precisamente al caso del coronel Monterrosa, pero no ordenó el retiro de su nombre de la tercera brigada. Ahora lo ha hecho Mauricio, lo ha hecho el presidente Bukele, y estoy seguro que esto tendrá que ser, a pesar de descontento, tendrá que ser acatado. Él tiene la ventaja de que, aunque llega a la política como publicista al servicio de campaña del Frente Farabundo Martí, la alianza que le ha permitido ganar las elecciones es una alianza que no está sindicada como una alianza izquierdista. Por el contrario, es más cercana en el discurso pues a Estados Unidos, a Donald Trump, al extremo de que a la juramentación de Bukele no fueron invitados Nicolás Maduro, considerado un dictador, y lo es por Bukele. No fue invitado Daniel Ortega ni Juan Orlando Hernández de Honduras, porque se le consideran regímenes dictatoriales. Entonces, eso es en lo inmediato, pero bueno, suerte. Él tiene apenas 36 años de edad y deseos de hacer cambios. Ojalá que lo logre para beneficio de los salvadoreños. Pero además de que el pasado sábado se produjo la juramentación de Bukele, ese día también se cumplían los primeros 6 meses de la llegada al poder de López Obrador. ¿Y cuál es el panorama que tiene México con los primeros 6 meses de la llegada de López Obrador? Bueno, pudiera decir que es contradictorio, muy contradictorio, porque López Obrador ciertamente en estos momentos sigue encaramado en la cima de la popularidad. Por eso, en una medición que se ha puesto a circular recientemente, el presidente López Obrador aparece como el presidente en estos momentos más popular del mundo. Aparece él con un 70 y tanto % encabezando el ranking. Aparece en segundo lugar Vladimir Putin, en tercer lugar Angela Merkel y en cuarto lugar aparece Danilo Medina. Aquí se ha difundido justamente porque Danilo Medina aparece en cuarto lugar como uno de los mandatarios más populares del mundo. Bueno, lo encabeza López Obrador, porque para las masas que lo eligieron, todas las cosas que él está haciendo, pues le generan empatía. Le cae muy bien a la gente las cosas que López Obrador está haciendo.
Una de ellas, en 6 meses, nunca ha salido del país, porque él sustenta que la mejor política exterior es la política interna. Todos los días ofrece una rueda de prensa, es decir, todos los días él sale a descalificar adversario y a espantar inversión. Pero eso a la gente no le cae mal hasta que no vive las consecuencias de eso. Hasta que no vive plenamente las consecuencias de eso, no le cae mal. Es decir, que eso está muy bien. Él tiene 2 puntales de su gobierno: el combate a la corrupción y la austeridad. Sobre el combate a la corrupción, él es de los hombres o de los gobernantes que cree que es suficiente con que haya un presidente que combata la corrupción en términos personales, y eso es un aporte. Pero la corrupción el presidente tiene que combatirla de manera institucional. ¿Por qué? Porque una sola golondrina no hace verano. Por más que un presidente quiera hacerlo, no puede tener controles de todas las cosas. Entonces, lo que el presidente tiene que crear son mecanismos institucionales para prevenir y evitar la corrupción. Entonces, no puede ser solamente con el discurso del presidente, porque eso sirve, a la larga, eso sirve de poco. Pero sí, él es una persona que en su actuación personal es una persona totalmente contraria a los actos de corrupción. De eso no tengo la menor duda. El problema es cómo usted aplica eso de manera institucional, que ya eso es otra cosa. En cuanto al programa de austeridad, bueno, resulta que este señor, en una carta que ahora pasa a ser en 6 meses, también una de las características de su gobierno, 2 cartas que ha escrito, una que le envió al rey de España y al Papa Francisco pidiéndole que solicitaran perdón por las atrocidades de la conquista, y esta carta que acaba de enviar la semana pasada a Donald Trump en respuesta a medidas que va a adoptar Donald Trump en términos de aranceles. Estas 2 cartas pasan a ser parte de sus características. Cartas que, por cierto, tienen a mucha gente en México con la mano puesta en la cabeza. El ex canciller Jorge Castañeda, un hombre que viene desde la izquierda, fue fundador del Partido Comunista mexicano y ha sido uno de los intelectuales latinoamericanos que han militado por mucho tiempo en la izquierda. La ha definido esta última carta como patética y ridícula. Bueno, en esa carta este señor plantea que los mexicanos muy pronto van a tener que dejar de ir a los Estados Unidos porque supuestamente van a ser gente próspera. Eso lo puede decir o un ignorante, o una gente que no sabe lo que está diciendo, o un político demagogo, que no le importa decir cualquier cosa, porque todo el que tiene un poquito de sentido de la realidad sabe que un presidente, de donde sea, puede contribuir con la mejoría de la situación de sus ciudadanos, puede reducir índices de pobreza y de marginalidad, pero no es verdad que va a lograr que los mexicanos dejen de sentir necesidad de irse a los Estados Unidos en un sexenio, por ejemplo. Eso es totalmente imposible, pero él se atreve a plantearlo en una carta. Sin ningún rubor, él escribe eso y lo plantea. Entonces, sí, muy popular. Ahora, en términos económicos, lo que usted habla con cualquier persona que tiene negocios o inversiones en México, es que se está preparando para lo peor. El gobierno pronosticó un crecimiento de un 4% para este año. Ya la semana pasada el Banco Central de México dice que si se llega a un 2%,
pues será bastante, porque no hay la posibilidad ni remota de que se alcance esa proyección de crecimiento de un 4%. Entre las medidas que se ha adoptado del plan de austeridad, es un plan de austeridad tan efectivo que un empleado público no puede conectar un celular para cargarlo en la oficina pública, ni puede colocar un aparato electrónico para cargarlo en una oficina pública. No. Eso es robo y desperdicio de energía. Usted carga eso en su casa porque nosotros estamos en economía de energía. Ya usted ve cuál va a ser la prosperidad que le espera a esa gente. Por otra parte, pues reduce en ese plan de austeridad se le ha creado una gran crisis hospitalaria. En ese plan de austeridad el presupuesto de desarrollo y tecnología bastante diezmado, mientras toma otras medidas que son totalmente contradictorias. Entonces, en términos de manejo económico, ahora muy agravado por esta decisión que adoptó Donald Trump, que la decisión, si bien es cierto que es un tiro de gracia para la economía mexicana, también le hace mucho daño a la economía estadounidense y puede agravar el problema para Estados Unidos, porque ahora que México va a tener esas dificultades con estos aranceles, eso a esa economía que ya estaba de capa caída le envía pues un mensaje mucho más pesimista le envía a esa economía. Entonces, ellos que de por sí no tienen ninguna expectativa de crecimiento, ninguna expectativa de que van a tener mejores oportunidades, el único camino que les sigue quedando a los mexicanos es el de cruzar para Estados Unidos. Es decir, que empeorarse la situación económica en México significa incrementar la presión que el propio Donald Trump quiere evitar por la irresponsabilidad con que este populista ha abordado el tema migratorio, porque en su propia carta él habla de cómo debe tratarse la migración. Bueno, buen pendejo, pero si la vas a recibir tú y tú te vas a quedar con ella, pues tú le das el trato que tú quieras, porque a ti te eligieron en tu país para que tú hagas lo que tú quieras y eres popular. Entonces, si esas 100,000 gente que tú estás recibiendo se van a quedar contigo, perfecto, asume tú las consecuencias de eso. No, pero es para que pasen para la otra parte. No, pues ya ahí no te corresponde a ti determinar cuál es el trato que ellos han de recibir. Entonces, como Donald Trump lo ve de brazos cruzados frente a esa situación, ha dicho, pues no hay problema, como tú lo que estás sirviendo de canal para una mayor presión más de la que tengo con los mexicanos, para traerme centroamericanos para acá, entonces esta es mi política, cógela ahí. Y entonces el otro cree que va a resolver con una cartita, de que lecciones de historias, etcétera, que si Donald Trump tuviera alguna necesidad de usarla en otra cosa, que él no tiene necesidad de usarla en otra cosa, la usar en otra cosa, pero es para lo único que puede servir esa misiva. Entonces, el panorama en estos 6 meses se define de dos maneras. Un presidente popular desastroso en términos del futuro que proyecta para la macroeconomía de su país. Además del caso que tenemos de el asalto ya resuelto por la Policía Nacional a la casa o a un seguridad, porque tal vez el propósito no era la casa, el propósito era despojar de su arma de reglamento, de llevarse el arma que tenía el mayor de la PN, Domingo García Sugilio. Tal vez ese era el objetivo. Un hombre armado ahí, vamos a desarmarlo, y le dieron unos tiros a este señor que lo ha mantenido en una situación realmente muy
muy delicada. Entonces ya está todo resuelto, solamente falta ubicar a uno que apodan Falacia, que es Luis Alexander Ellenberg. Hay uno que murió en un enfrentamiento, el que le apoda Tiki Tiki, Osmil Eduardo García, y la dama es Luisa Mariana Elías García, con 10 años en la costilla por un asalto anterior en el que murió una persona, pero como ella no fue la autora directa, solo la condenaron a 10 años, pudiendo por la ley recibir el beneficio de una libertad condicional después de haber cumplido la mitad de la pena. Y ella pues lo que hacía era que estaba cumpliendo con los requerimientos de esa libertad condicional, iba a firmar, probablemente la llevaba Tiki Tiki a firmar, o la llevaba Falacia a firmar en los mismos motores en los que salían a atracar. En el trayecto de esa firma, si se presentaba algún trabajito, ellos lo hacían sin problema, y entonces ya sabemos todo lo que ella ha contado, más o menos, de los hechos en lo que ha estado pues involucrada. Y entonces todo esto nos habla de las complejidades de este tema de la delincuencia, y de que pues hay que incrementar los controles, porque nos dimos cuenta que esta señora salió a delinquir, que estaba usando esa libertad condicional para delinquir cuando se ha presentado este caso, pero ella estaba bastante activa, y de lo que salió de la cárcel fue justamente a eso. Pero me quiero referir a una publicación que ha hecho Transparencia Internacional sobre el caso Odebrecht, que la hizo en colaboración con un grupo que se llama J, y que algunas personas la han estado presentando en la República Dominicana como una novedad, que está planteando cosas sobre este caso Odebrecht que en la República no se habrían ventilado, y se está planteando como algo totalmente nuevo. El informe hace varios días que está rodando, etcétera, pero yo no había tenido la oportunidad de leerlo. Me tomé el fin de semana para ver este informe y entonces poderlo comentar con propiedad, porque bueno, ahí pueden haber cosas que uno no haya conocido, que uno no haya manejado. Y resulta que no hay una coma que no haya sido ventilada en la República Dominicana. Por el contrario, ese informe está basado en las cosas que se han ventilado en los medios de comunicación en la República Dominicana. No tiene ningún otro aporte. Esto no es que un riguroso trabajo de investigación, bueno, pero si un riguroso trabajo de investigación y por casualidad se pagó para ese riguroso trabajo de investigación, pues los resultados son muy engañosos, porque no hay nada nuevo. Nada nuevo. ¿Qué conclusión pues han extraído algunos? Vamos a ver el informe, o el resumen del informe, un resumen. Transparencia Internacional, Brasil. Este contenido fue producido en asociación por el J y por Transparencia Internacional, Brasil. Entonces, de acuerdo con la delación de ejecutivos de Odebrecht, las operaciones ilícitas de la empresa en República Dominicana comenzaron durante el gobierno de Hipólito Mejía entre el 2000 y 2004, cuando el empresario Ángel Rondón fue contratado para conseguir ventajas dentro del gobierno dominicano. Durante más de una década, Rondón habría sido intermediario en al menos 18 proyectos del país. El empresario distribuía sobornos para diferentes esferas de los poderes ejecutivo y legislativo. Se hace esta afirmación y entonces cada una de las afirmaciones que ellos hacen, hay un llamado que está en rojo para que se vea de dónde sale el aval de esa
de esa información. Y entonces yo le voy a decir en un momento de dónde sale el aval de esta información para que ustedes vean que el párrafo que la presenta es totalmente distorsionado de lo que es el aval que ellos citan de su información. En cambio, dice el segundo párrafo, Odebrecht ganaba los proyectos y pagaba propinas a Rondón del 3% del valor de las obras. Es decir, que el pago por un contrato, yo no sabía que el pago por un contrato de representación era propina. Yo no sabía que eso era una propina. Es decir, que usted representa Apple en el país, usted representa cualquier marca en el país, usted representa la Toyota, usted representa la Lexus, usted representa lo que sea en el país. Usted tiene un acuerdo de representación con esa marca, con esa firma. Yo no sabía que lo que le pagaban a usted por ese contrato de representación se llamaba propina. La propina tiene otra connotación, pero la otra parte que ha sido la conclusión que más se ha abordado, y que la conclusión que más se ha abordado es que la República Dominicana habría sido el único de los países que no llegó a un acuerdo directo con el Ministerio Público de Brasil, sino que lo hizo con Odebrecht. Y se plantea que eso se hizo justamente para supuestamente buscar impunidad en la República Dominicana. Ese dato no es correcto, porque no fue la República Dominicana el único país que llegó a un acuerdo con Odebrecht. Estados Unidos llegó a un acuerdo con Odebrecht. Llegó a un acuerdo con Odebrecht, no con el Ministerio Público de Brasil, llegó a un acuerdo con Odebrecht. Estados Unidos de América, como llegó a un acuerdo la República Dominicana. Ahora, usted me dice, mira, eso le dio al expediente un curso distinto. Nosotros debimos estar entre los países que llegó a acuerdo con el Ministerio Público, no con la empresa, porque habríamos tenido información que no hemos alcanzado. Entonces, bueno, es verdad que Colombia llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, que Perú llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, que Argentina llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. Ahora, ¿qué pasó con Argentina? Argentina llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil y los fiscales argentinos fueron a Brasil a buscar colaboración y no le dieron medio dato, a pesar de tener un acuerdo con el Ministerio Público. Es decir, no alcanzaron la información que ellos requerían para sustentar un expediente. No obstante a eso, entonces fueron a Estados Unidos y al Departamento de Justicia de Estados Unidos a buscar esa colaboración y esa información y no la recibieron. A pesar de que ellos están entre los países que tenían un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil. No recibieron información ni en Brasil ni en Estados Unidos. ¿Qué hizo entonces en consecuencia el Ministerio Público argentino? Que archivó ese expediente. Es decir, si yo no tengo base para hacer unos sometimientos, no me voy a poner a hacer sometimientos sin base que más adelante se me caen. Y ustedes no han colaborado para nosotros poder sustentar estos expedientes. Entonces, Argentina tomó la decisión de archivar el documento. Si República Dominicana, en vez de hacer el acuerdo con Odebrecht, lo hace con el Ministerio Público, ¿qué iba a recibir a cambio la República Dominicana? Lo que tenía el Ministerio Público sobre la República Dominicana y lo que tenía el Ministerio Público brasileño sobre la República Dominicana es lo mismo que se entregó al Ministerio Público. Es lo mismo. Acuérdense que ellos dicen que no hubo acuerdo, pero toda esta documentación que supuestamente llegó de Brasil, esa documentación fue en colaboración con el Ministerio Público brasileño. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que llegó en
cajas de documentos, de la que se hizo mucho bulto, etcétera, era lo mismo que ya tenía el Ministerio Público por parte de Odebrecht, que no eran otra cosa que las delaciones premiadas de sus ejecutivos. Y en esas delaciones premiadas no hay acusación directa, sino que se remiten a hablar de que habían relaciones sociales que tal vez pudieron haber desembocado en otra cosa. Y entonces aquí voy a hacer dos de las citas pendientes para que ustedes vean de dónde salen estas afirmaciones, las que avalan este gran informe. Entonces, ya hablamos de la primera parte, donde dicen que todo empezó en el gobierno de Hipólito Mejía y que Ángel Rondón fue contratado para conseguir ventajas. Entonces, en rojo está te remiten a la referencia, es decir, donde ellos avalan esa información. Cuando tú te vas al aval de la información, te encuentras que está avalada en el Diario Libre 11/9/2017. Es decir, que lo que avala la información es una reseña periodística, y entonces en esa reseña periodística lo que está planteado no permite llegar a la conclusión que ellos llegan al presentar el estudio. No permite llegar a esa conclusión, porque ahí lo que nos vamos a encontrar es con una reseña periodística de la periodista Ogla Enesia Pérez del Diario Libre, que entre otras cosas ella dice lo siguiente: el exgerente de Odebrecht en República Dominicana reveló que el empresario Ángel Rondón le notificaba cuando estaba reunido con funcionarios públicos al momento de gestionar la aprobación y financiamiento de los proyectos para la compañía, así como el haber tenido contacto directo con legisladores. Bueno, si una gente trabaja como representante de una empresa, trabaja como una representante de una firma, esas personas tienen que rendir informe constante de las gestiones que realiza. Eso no es una cuestión habitual. Es decir, usted es mi representante en la República Dominicana. Usted tiene que mantenerme informado constantemente de qué usted está, de qué es lo que usted está haciendo, porque yo puedo creer que usted no está cumpliendo, que usted no está haciendo su trabajo. Entonces, todo el que trabaja para un grupo, todo el que trabaja para una empresa y tiene tareas asignadas, es normal, lo más normal es que rinda informe de las cosas que hace. Me reuní con Perencejo de tal para tratar este tema, tal día. Me reuní con Sustanejo para tratar este tema. Le planteé esto, mire, esta fue su respuesta. Tal tema está estancado en tal sitio por esto y por esto. Eso es lo más normal. Eso es lo más normal, y eso es lo que plantea, y eso es lo que plantea la reseña. No es otra cosa. Como ustedes vieron, porque le acabo de leer la reseña. Ese es el primer párrafo. Entonces, Marco Vasconcelos Cruz explicó que Rondón actuaba de 4 maneras. Y entonces se explicaba que actuó de 4 maneras. 2 puntos. Como consultor de los contratos firmados con el poder público, proveedor de servicios de alquiler de equipos, subcontratista de obras civiles y como socio de la sociedad en una obra específica. Es decir, lo que está diciendo en su delación premiada Marco Vasconcelos Cruz no indica para nada que este señor estuviera a cargo de la entrega de supuestos sobornos, porque él explica las 4 formas y ninguna de ellas incluía eso. Es cierto que después, él más adelante va a decir, bueno, como fulano tenía relación con Perencejo, yo no descarto que fulano, de la parte que le correspondía a él, pues hiciera algún aporte o alguna colaboración. Pero señores, ¿cómo manejaba Odebrecht? Eso lo sabe todo el mundo, porque el mecanismo Netflix se ha encargado de explicar eso muy bien. ¿Quiénes estaban a cargo de las coimas en Odebrecht? Un departamento especializado que era el departamento
de inversiones estructuradas, algo así, operaciones estructuradas se llamaba ese departamento. Ese era el departamento que estaba a cargo de eso. Entonces, si había un departamento a cargo de eso, eso no lo hacía a través de una persona, porque ellos tenían una unidad directamente encargada de ese tema, de gestionar ese tema. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que hacen los que están encargados de gestionar ese tema? A decir, mira, tal día nosotros hicimos una operación y esa operación era para Perencejo y Sultanejo. No, no, nada de eso. Entonces, en conclusión, este informe no tiene absolutamente nada nuevo. Por ejemplo, me voy a donde dice la afirmación, porque ellos dicen, pagaba propina a Rondón. Eso está en rojo. En rojo quiere decir que usted le da rojo y se va a la referencia, donde ellos avalan eso. Cuando usted va a la referencia es otra publicación del Diario Libre. Es otra publicación, entonces, pero la publicación, usted ve que el título es distinto, porque en el título ellos dicen, bueno, que recibía una propina de un 3%. Cuando usted va y se va a la información base de referencia, es otra información del Diario Libre que se titula Rondón recibió 2% por contrato de Odebrecht y 1% por Punta Catalina. Pero ahí de lo que se está hablando es del contrato de representación. No es que recibió más, él tenía un contrato de un 2% de representación. Sin embargo, él recibió tanto, es decir, estamos hablando de que recibía sumas que no se correspondían con ese contrato de representación y por lo tanto, a partir de ahí sí podemos alegar que hubo un dinero que no tenía justificación bajo el contrato de representación. Eso no es lo que se plantea. Entonces, cada vez que usted va y ve alguna cita, ahí mismo está la referencia. Cuando usted va a la referencia, son reseñas periodísticas y temas que se debatieron ampliamente en la República Dominicana, de manera que eso no tiene una coma de aporte ni de nada nuevo que pueda contribuir a esclarecer el debate sobre este caso en nuestro país. Cambio y fuera.